Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien, que la gracia de Dios esté contigo. El día de hoy continuamos con el estudio profundo que estamos realizando acerca de la primera carta de los tesalonicenses. Hoy comenzamos con el capítulo 1. Abre tu corazón y sé sensible al Espíritu, porque ya comenzamos. Capítulo 1, versículo 1 de Primera de Tesalonicenses. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a tomar aquí dos textos claves. El primero va a ser Pablo, Silvano y Timoteo. El segundo va a ser Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo. El apóstol Pablo comparte la autoría de primera, pero también de segunda de Tesalonicenses con Silvano, que también es Silas, recuerden esto, y su amado hijo en la fe, Timoteo. Timoteo fue un joven judío suplente del apóstol Pablo, el cual también participó en la redacción de segunda de Tesalonicenses, segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, pero también en Filemón. Timoteo fue el discípulo más notable del apóstol, se embarcó en el segundo, pero también en el tercer viaje misionero, y a la misma vez Timoteo es quien permaneció al lado del apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Timoteo más tarde sirvió en Éfeso como pastor e igual que el apóstol Pablo, tuvo que pasar algún tiempo en prisión. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, es decir, en primera de Timoteo, durante el tiempo en el que él ministró en la iglesia de Éfeso, recibió instrucciones prácticas sobre la vida en la iglesia. En su segunda carta, el apóstol exhortó a Timoteo a ser fuerte y a predicar con fidelidad, ya que estaba próximo a morir y se disponía a transferir su ministerio a su hijo amado en la fe, Timoteo. Por otra parte, tenemos a Silvano, que también es Silas. Este personaje era un líder de la iglesia de Jerusalén y también era profeta. Más adelante, Silvano participa en la redacción de Primera de Pedro. En otras palabras, era un asociado tanto del apóstol Pedro como también del apóstol Pablo. Silvano también sustituyó a Bernabé en el segundo viaje misionero del apóstol. La razón por la cual Silvano va delante de Timoteo es porque era más antiguo que Timoteo y de igual forma era un compañero mucho más constante del apóstol Pablo. Muy bien, veamos Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Los primeros convertidos del apóstol Pablo fueron judíos. Él se propuso dejar muy en claro que esta iglesia no era una asamblea de judíos, sino más bien que era una congregación de fieles que se reunían en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios el Señor y Mesías, el Mashiach. Esta declaración rotunda de la igualdad entre Dios y el Señor Jesucristo forma parte de la introducción en todas las epístolas del apóstol Pablo. Ahora bien, en este versículo notemos que el apóstol no se titula a sí mismo como apóstol, como suele hacerlo en otras epístolas. Tal parece no necesitar mencionarlo. Con esta omisión podría indicar las amistosas relaciones entre el apóstol Pablo y la iglesia de Tesalónica. Capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la hora de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a tener aquí en cuenta obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y también vuestra constancia en la esperanza. Muy bien, obra de vuestra fe. En este versículo notamos algo muy especial, la combinación triple de fe, esperanza y amor. Este es un tema favorito del apóstol. El apóstol aquí se refiere al cumplimiento de los deberes ministeriales que venía como resultado de estas tres actitudes espirituales. Y es que en todo hermano
Siempre estas tres características, la fe, la esperanza y el amor, son tres características primordiales para cualquier cristiano. Siempre va a ser así. Son tres características que fácilmente identifican a un verdadero creyente de Dios: la fe, la esperanza y el amor. La fe siempre tiene que estar colocada en el Señor Jesucristo. De igual manera, nuestra esperanza y nuestro amor tiene que provenir de Él. Luego dice, trabajo de vuestro amor. Aquí se utiliza el término griego kopos, y esto indica siempre un trabajo pesado, molesto, fatigoso, y esta frase, trabajo de vuestro amor, da a entender las molestias, el dolor, la incertidumbre y en ocasiones soportar la poca esperanza que habita dentro de uno mismo por el bien de la persona amada. Y generalmente suele suceder así. Esto siempre va a ser así. Muchas veces vamos a tener que soportar mucho dolor, poca esperanza, si no es que una completa desesperanza, muchas incertidumbres, muchas dudas, muchos altibajos, todo con tal de ver por el bien, de buscar el bien por la otra persona amada. Luego dice vuestra constancia en la esperanza. Literalmente es aquí en donde se muestra lo fuerte o por el contrario lo débil que somos. El hecho de ser constantes en la esperanza indica las circunstancias adversas, difíciles, tormentosas por las cuales ellos atravesaron. Sin embargo, no es la resignación del que sufre positivamente, sino más bien la fortaleza del soldado intrépido. Vuelvo a repetir, quiero que se queden con esto. No es la resignación del que sufre positivamente, sino más bien la fortaleza del soldado intrépido. Esta esperanza no es ninguna ilusión aérea, sino la certeza absoluta, la expectación confiada, pero a la misma vez es mantener nuestra mirada fija en el Padre y en el Hijo. Esto es lo que a nosotros los creyentes nos da una auténtica confianza. Capítulo 1, versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Vamos a enfocarnos en hermanos amados y en vuestra elección. Hermanos amados, el apóstol Pablo pone ternura en esta frase. Esta ternura que el apóstol utiliza no es ningún tipo de filantropía humanista, no es una filantropía torpe, ciega, que en ocasiones mira solamente por las necesidades concretas del individuo humano. Esta ternura es la fraternidad cristiana, la cual es puesta en el amor de Dios, pero también por el amor de Dios. Posteriormente, el último texto dice vuestra elección. En la salvación humana, la voluntad que toma la iniciativa es la de Dios, no es la del hombre. Nosotros no podemos venir a Dios solamente porque sí, es Dios quien nos escoge a nosotros para venir a Él. La voluntad del hombre participa en respuesta a los estímulos e invitaciones que Dios nos hace. Pablo da un ejemplo muy claro acerca de esto al decir que los tesalonicenses recibieron la palabra y se convirtieron de los ídolos, es decir, de los dioses falsos, a Cristo. Estas dos reacciones corresponden a la fe y al arrepentimiento, algo que Dios, de forma reiterada, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no solamente nos invita, sino que también los llama a todos los pecadores para que lo pongan en la práctica. Capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Muy bien, veamos los siguientes textos clave. Nuestro evangelio. El apóstol llamaba a su mensaje nuestro evangelio porque él,
y todos los pecadores debían creerlo, y sobre todo él en específico debía predicarlo. El apóstol sabía muy bien que no se originaba en él porque su autor en sí mismo era Dios. En consecuencia, también el apóstol lo llamaba a menudo el Evangelio de Dios o bien el Evangelio de Cristo, como se mencionan en otras traducciones bíblicas. Por otra parte, también lo llamó nuestro Evangelio debido a que junto con el apóstol estaban sus colaboradores, que son Timoteo y Silvano, que también es Silas. Los colaboradores también tenían que proclamar el verdadero evangelio. Este evangelio es de Dios y de Cristo, y es el único auténtico evangelio que ha habido, que hay y que siempre habrá. En palabras solamente menciona el apóstol. Este evangelio en específico debía transmitirse con una gran confianza, pero también por medio del poder, que en griego es dunamis, del Espíritu Santo, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Esto ya lo había prometido Jesús en el pasado cuando anunció el arribo del Espíritu Santo. El Evangelio no es la presentación de una idea, sino que por el contrario es la operación de un poder. El Evangelio no es la presentación de una idea, por el contrario, el verdadero Evangelio es la operación de un poder. La vinculación existente entre poder y Espíritu Santo sugiere que se produjeron ciertas manifestaciones milagrosas. Sin embargo, estas no traen por sí mismas plena certidumbre. Esto es profunda convicción personal, la cual fue el fruto de la misión paulina en Tesalónica, es decir, el fruto de la gran misión del apóstol Pablo en Tesalónica. Plena certidumbre, dice el apóstol. Esto en griego, de donde provienen estas traducciones, significa fleroforia. Fleroforia con P. Fleroforia. Y esto se refiere a la seguridad interior que el poder del Espíritu Santo daba al apóstol Pablo y también a los demás predicadores del Evangelio. ¿Sabéis cuáles fuimos?, menciona el apóstol. La calidad del mensaje fue confirmada por el carácter de la vida de cada uno de sus predicadores. La vida ejemplar de Pablo, luego de haber dejado atrás a su viejo yo o a su antiguo hombre animal, como también lo menciona el apóstol, sirvió como un libro abierto que todos los hombres podían leer. Esto contribuyó a establecer la credibilidad del poder y la gracia de Dios, la cual resulta muy esencial para hacer creíble el mensaje de redención a los pecadores. Pues, ¿cómo sería posible decir que Dios te ha transformado si el que te escucha y te está observando aún observa al antiguo hombre animal que habitaba en ti? Nosotros no podemos decir que somos verdaderos creyentes si todavía seguimos con las acciones que hacíamos anteriormente de venir a Cristo. Es algo totalmente ilógico. Tiene que haber un cambio, no solamente un cambio en cuestión moral o en cuestión espiritual, como es lógico, sino que también tiene que haber un cambio que las demás personas puedan observar. Vuelvo a repetir, ¿cómo sería posible decir que Dios te ha transformado si el que te escucha y te observa aún ve en ti al antiguo hombre animal que eras antes de venir a Cristo? Capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vamos a enfocarnos en recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. En este verso hay una importante comparación. Tanto Jesús de Nazaret como el apóstol Pablo recibieron un trato similar. Puedes comprobar esto en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 9. Por otra parte, la palabra es lo suficientemente clara y precisa.
ya que dice que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y es en estas situaciones en donde se demuestra el compromiso, la fidelidad y la sinceridad, no solamente con la conversión, sino también con el Padre y con el Hijo. Recordemos que Jesús mismo tuvo que llevar una corona de espinas y soportar un terrible trato a pesar de que no lo merecía. Entonces, si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando vino a este mundo, tuvo que soportar todas estas cosas, tuvo que cargar con una corona de espinas a pesar de que no se lo merecía, ¿cómo esperamos nosotros, sus siervos, llevar solamente una corona de amor y de rosas? ¿Cómo esperamos nosotros realmente que somos, si nos comparamos con Dios, no somos absolutamente nada, literalmente, no le llegamos ni siquiera al talón a Dios? ¿Cómo esperamos nosotros, sus servidores, llevar solamente una corona de amor y de rosas? Por supuesto, también es de admirar que la iglesia de Tesalónica haya podido convertirse en medio de gran tribulación. Y esto tendría que ser un ejemplo para nosotros. Ahora que todavía hay un poquito de paz, ahora que estamos en el tiempo de la gracia, tendríamos que estar más comprometidos con Cristo. Sin embargo, es completamente extraño y es a la misma vez interesante. Si tú estudias toda la historia acerca de la iglesia, tú te vas a dar cuenta de algo muy curioso. La iglesia, cuando está en tiempos de paz, generalmente, y lo digo con todo respeto, la iglesia suele ser muy torpe, los cristianos suelen ser muy flojos, muy dormidos, como que no les interesa el evangelio. Pero en tiempos de guerra, puede ser una guerra tanto espiritual como una guerra física, es en estos tiempos, en tiempos de tribulación, en tiempos de guerra, en tiempo de batalla, en donde la iglesia generalmente suele fortalecerse y demostrar a quién sirven realmente. Por supuesto, los falsos creyentes o los falsos cristianos, los falsos evangélicos, como tú gustes llamarlo, obviamente son los primeros que salen huyendo, pero eso está bien, porque eso te demuestra quién realmente es un siervo de Dios de corazón y no solamente un siervo de Dios de pura palabra. Verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Habéis sido ejemplo, dice el apóstol. La palabra griega que se utiliza aquí es tipón y se usaba para describir un sello marcado con cera o una imprenta grabada en las monedas. El apóstol elogió a los tesalonicenses por ser creyentes, literalmente modelos que dejaban una huella ejemplar en los demás. El apóstol, para llamar a los tesalonicenses modelos, utilizó el término griego tupos. Esto es una gran alabanza por parte del apóstol. Primero, porque si nosotros nos damos cuenta, a ninguna otra iglesia el apóstol le da el título de una iglesia modelo. Y segundo, el apóstol piensa en ellos, es decir, en los tesalonicenses, no solamente como modelos para los inconversos o para los paganos o mundanos, sino también para los demás creyentes de toda Grecia. Macedonia y Acaya. Estas son las dos provincias romanas en las cuales se dividía Grecia. Por un lado estaba Macedonia al norte y por el otro Acaya al sur. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. ¡Wow! Esto es muy, pero muy gratificante. De vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
La noción aquí es de reverberar, de producirse. Sea cual fuese el lugar a donde la iglesia de Tesalónica fuera, el poderoso evangelio dado por la palabra de Dios era escuchado, y esto tuvo como resultado una expansión local en Tesalónica, pero a la misma vez también una expansión nacional en toda Macedonia y Acaya. De igual forma, una extensión internacional a otras regiones del mundo conocido. Y ese es el verdadero evangelio de Dios. El verdadero evangelio de Dios va a penetrar hasta donde tú ni siquiera te lo puedes imaginar. El evangelio de Cristo no solamente es para cierta área o para cierta región o cierto país. Cuando Dios se propone, cuando nosotros como sus fieles creyentes y siervos realmente comenzamos a predicar el verdadero evangelio, no el falso evangelio, sino que el verdadero evangelio, puede que sea difícil, yo no digo que sea fácil, pero el evangelio de Dios, el auténtico evangelio de Cristo, rompe paredes, muros territoriales, fronteras, idiomas, culturas. Es algo totalmente maravilloso y poderoso por parte de Cristo. Nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, menciona el apóstol. Y es que en el tiempo antiguo, Grecia entera no tenía la necesidad de ninguna predicación verbal del evangelio. Imagínate esto. No tenía la necesidad de una predicación. ¿Por qué? Pues bueno, la conducta cristiana de los fieles en Tesalónica hablaba tan alto que, como da a entender el verbo griego, exegetai, va resonando al igual que cuando gritas en una cueva y el eco va resonando por todo el lugar. Es lo que les mencionaba anteriormente. No solamente se trata de decir Cristo es mi Salvador de puras palabras y ya. Tiene que haber un cambio que obviamente nosotros vamos a notar, pero también las personas que antiguamente nos conocían lo van a notar, y todas las personas por donde nosotros atravesemos, por donde nosotros lleguemos a conocer, van a notar que hay algo diferente en nosotros. Y esto es el verdadero evangelio de Cristo. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Wow! Aquí notamos algo muy pero muy importante. Los tesalonicenses anteriormente, obviamente antes de conocer el verdadero evangelio de Cristo, servían a ídolos, es decir, a dioses ajenos, a dioses paganos, a dioses falsos, doctrinas de demonios, en otras palabras. Os convertisteis, menciona el apóstol Pablo en el verso 9. Esta palabra describe lo que la Biblia llama en otros pasajes el arrepentimiento genuino. La salvación no solamente incluye el hecho de que una persona se aparte del pecado y de la confianza en dioses falsos para volverse a Cristo. Esto simple y sencillamente es reformarse, pero no significa regenerarse en la palabra de Dios. Luego dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Todos aquellos que se convirtieron a Cristo tuvieron que abandonar por voluntad propia la adoración de los ídolos muertos. Recordemos, los ídolos no tienen vida y tampoco tienen realidad, a excepción, claro está, en la mente de los hombres. Estas personas, antes de conocer el Evangelio de Cristo, se apartaron por completo, por voluntad propia, vuelvo a repetir, de los ídolos muertos hacia Cristo. ¿Y por qué digo por voluntad propia? Porque tenemos que entender algo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio, nosotros no podemos obligar a la otra persona. Cuando tú vas a predicar el Evangelio, cuando tú vas a compartir el Evangelio, sea con quien sea, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, de universidad, de preparatoria, con tu novia, con tu novio, con tus suegros, etcétera, etcétera, da igual quien sea,
Tú no puedes obligar a nadie. El evangelio no se trata de que obligues a la otra persona, sino que se trata de que la otra persona acepte a Cristo de forma voluntaria, no por obligación. Muchas veces esto nos hace sentir mal, porque muchas veces nosotros queremos que la otra persona sea salva. Y desgraciadamente, muchas veces la otra persona no va a querer nada de Dios. No va a querer saber nada acerca de Cristo. Y yo te puedo entender. Hay gente a la cual tú le puedes explicar, le puedes enseñar, le puedes predicar. Le enseñas con dibujos, con textos, con comentarios bíblicos, con pruebas definitivas. Le enseñas de una, de otra forma. Y la persona siempre dice no, no y no. Pero eso no está en nosotros. Si la otra persona rechaza por completo a Cristo, cuando tú ya le has explicado, de diferentes maneras, de diferentes formas, no se puede hacer nada. La persona tiene el corazón endurecido, y es algo que quiero que ustedes aprendan. Cada vez que alguien acepta o por el contrario rechaza a Cristo, todo tiene que ver con el corazón. Si la persona tiene el corazón totalmente endurecido hacia Dios, así tú te lleves 1000 años explicándole, no lo va a aceptar. Por el contrario, si una persona es sensible al Espíritu, si es sensible, si su corazón está quizás no abierto al 100%, pero con que esté abierto un poco hacia Dios y tú comienzas a explicarle, con el paso del tiempo esa persona se convierte y es un alma a la cual tú ganas. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a enfocarnos en lo último. Quien nos libra de la ira venidera. Esta expresión es importante que la interpretemos y entendamos de manera correcta, ya que esta expresión puede aludir a la evacuación de un peligro actual de su época, o bien a impedir por completo la caída en cierto peligro. La ira puede referirse a la ira temporal de Dios que vendrá sobre la tierra, o por el contrario, la ira eterna de Dios. Pero en este pasaje la atención se centra en específico en el aspecto de la obra de Cristo, la cual concierne a la salvación del pecado. Así que debemos entender esto, de que gracias a la salvación, por medio del sacrificio que hizo Dios al dar a su Hijo, pero también a Jesús, por haber venido a este mundo podrido en pecado y haber dado su vida por nosotros, a pesar de que no lo merecíamos, hemos sido librados de la ira eterna de Dios en el infierno. En hebreo esto se conoce como Yom Yahweh, el día de la venganza, el día de la furia, el día de la ira, el día de Cristo. Yom Yahweh es término de los profetas y también es constante en la literatura apocalíptica. La ira es una metáfora que expresa la causa por el efecto, la pena o el castigo por los pecados. De este castigo, sin embargo, ya están libres los fieles. Ojo aquí, los fieles, los cuales no son objeto de ira, sino por el contrario, de la gracia y misericordia de Dios. Cuando digo misericordia, proviene de que somos libres de la miseria. ¿Por qué? Porque el pecado en la vida del hombre trae miseria. Todos los hombres pecamos, no voy a decir lo contrario. Sin embargo, no todos los hombres se arrepienten. Y esa es la gran diferencia. Cuando tú pecas y te arrepientes delante de Dios, Dios te libra, de la miseria que es la consecuencia de tu pecado, independientemente de cuál sea el pecado que tú hayas cometido. Esto no sucede así con los paganos, o con los mundanos, o con los inconversos. Porque pecan,
no piden perdón y siguen pecando y pecando y pecando. Y todavía se preguntan, ¿por qué es que me suele ir tan mal? ¿Por qué es que el cristiano se ve mucho más feliz que yo? ¿Por qué es que yo tengo mucho dinero, tengo mucho éxito? Esa persona que se dice ser de Cristo está acabada económicamente, con dificultad le alcanza para comer día tras día, pero se ve con una paz tremenda. ¿Por qué? Pues, ¿por qué es esto? Porque cuando tú aceptas que eres un pecador nato, porque eso todos somos, porque el cuerpo que nosotros cargamos, esta carne, está podrida en pecado. Es por esta razón que cuando tú ves a un creyente caer o apartarse de los caminos de Dios, automáticamente se consume en pecado. Regresa a las drogas, a la prostitución, al alcohol, a la bebida. Un sinfín de pecados totalmente desastrosos que solamente le acarrean miseria a la vida del pobre hombre o de la pobre mujer en caso de que sea mujer. Entonces es por esta razón. La misericordia básicamente es la característica que tiene Dios para librarnos de la miseria, la cual es la consecuencia de nuestros pecados. Muy bien, hemos llegado al final de este estudio por el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, mantén activada la campanita de notificaciones para que mis videos te lleguen y seas de las primeras personas en verlo. Si te gustó este contenido, deja tu like, compártelo con todo aquel que consideres que le será de bendición. Se despide de ti el siervo Donay Mendoza. Bendiciones y recuerda que contigo se encuentra el gran león de Judá. Hasta la próxima.